la víspera de la boda de mi hija. Madrid parecía vestirse de fiesta. En las calles se respiraba la primavera, la misma que tantas veces me había acompañado en los momentos importantes de mi vida. Yo, Casilda Robledo, 63 años, profesora de literatura ya jubilada, me había pasado el día ordenando los últimos detalles del vestido que pensaba llevar. Una prenda sencilla, azul marino. Nada que pudiera eclipsar a la novia. Quería verme correcta, discreta, como siempre. Claudia llegó entrada la tarde. Su rostro, impecable tras la sesión de belleza, brillaba con ese aire de superioridad que había aprendido desde joven. Me pidió que nos sentáramos en el salón. Yo creí que era para repasar alguna lista de invitados, quizá una confidencia de última hora. En cambio, me miró con una frialdad que me heló la sangre y pronunció, sin titubeos: el mejor regalo para mi boda es que no estés aquí jamás. Las palabras cayeron sobre mí como un golpe seco. Sentí cómo se me encogía el pecho, cómo las manos me temblaban, y aún así no supliqué. La miré, intentando encontrar en sus ojos un destello de duda, de amor, de lo que fuera, pero solo hallé dureza. Asentí en silencio, como quien recibe una condena largamente anunciada. Me levanté despacio. Caminé por el pasillo y me encerré en mi habitación. No hubo gritos ni reproches. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la frente contra la madera, tratando de no desmoronarme. Allí, en la penumbra, los recuerdos me asaltaron uno tras otro. Recordé a su padre, muerto hace ya 10 años, cuando aún éramos una familia que se sostenía a duras penas. Recordé las noches en vela corrigiendo exámenes para poder pagarle la universidad, los inviernos sin calefacción suficiente, las veces que renuncié a viajes, a proyectos, a ilusiones, para que a ella nunca le faltara nada. Pensé en las comidas rápidas que yo devoraba en la sala de profesores mientras ahorraba para sus cursos de idiomas, en las cartas de beca que rellené para que pudiera estudiar en el extranjero. Cada renuncia había sido un ladrillo en el muro que construí para protegerla, y ahora, la víspera de su boda, me había expulsado de su mundo como si yo fuera una mancha incómoda en la fotografía de su vida perfecta. Me tumbé en la cama sin desvestirme, con la certeza de que aquella herida ya no tendría remedio, y con una idea germinando en silencio que me acompañaría hasta el amanecer. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente me arrastró inevitablemente a Zaragoza, a los años en que todo empezó. Tenía poco más de 30 y me encontraba sola con una niña pequeña en brazos y un sueldo insuficiente de profesora de literatura. Cuando la muerte se llevó a mi marido de forma repentina, no me permití el lujo de llorar demasiado. Claudia me necesitaba entera, fuerte, capaz de llenar todos los vacíos. Recuerdo los días interminables en el instituto, las tardes corrigiendo montones de redacciones y las noches revisando trabajos ajenos como correctora para alguna editorial menor. Mi escritorio estaba siempre repleto de papeles manchados de café y mis manos de tinta azul. Aún así, cada sacrificio lo justificaba pensando en ella, en la posibilidad de un futuro distinto, más ancho, más luminoso que el mío. Claudia, con su cabello dorado y su sonrisa deslumbrante, se convirtió muy pronto en la niña admirada por todos. Los profesores del colegio la llamaban brillante, los vecinos comentaban lo guapa y despierta que era, y las visitas familiares no perdían oportunidad de lanzar frases que me atravesaban como agujas. «¡Qué suerte tienes con tu hija! Saldrá mejor que tú». Sonreía, asentía, como si aquellas palabras no me hundieran un poco más en mi propia sombra. Con el tiempo, asumí esa invisibilidad como una condena silenciosa. Yo era la madre trabajadora, la que planchaba de madrugada, la que estiraba cada euro para pagar un curso de inglés o un campamento de verano. Ella, en cambio, era la promesa, la estrella destinada a brillar. Nadie veía las ojeras que yo disimulaba con polvos baratos,
ni el cansancio que escondía tras mis gafas. Acepté, sin decirlo en voz alta, que mi lugar estaba detrás, sosteniendo, aplaudiendo, cediendo. Si alguna vez soñé con escribir mi propio libro o viajar a otros países, lo guardé en el cajón de los imposibles. Lo importante era que ella no conociera las carencias que a mí me habían marcado. Pero mientras revivía esos recuerdos en la penumbra, comprendí que aquella entrega absoluta no había sembrado gratitud, sino una distancia fría, y esa certeza se unió, como un hierro ardiente, a la idea que al amanecer ya no me dejaría en paz. El día de la boda amaneció claro en Segovia, con ese cielo limpio que parecía burlarse de mi desvelo. Yo no estaba allí, entre los invitados que llegaban al palacete reservado para la celebración, sino en el pequeño piso de mi amiga Lucía Monteverde. Ella había insistido en que me quedara con ella, temiendo que pasara la jornada sola, y acepté por pura inercia, sin saber dónde ponerme ni qué hacer con tanto vacío. Desde la ventana del salón, escuchábamos el murmullo de los coches de lujo que subían por la avenida cercana al recinto. Lucía intentaba distraerme con café y bollería, pero yo no podía apartar la vista del teléfono. Cada notificación era un recordatorio de mi destierro. En redes sociales se multiplicaban las fotografías: Claudia radiante, vestida de blanco, tomada del brazo de Rodrigo Cienfuegos, con esa sonrisa calculada de quien ya se siente dueño del porvenir. En cada imagen aparecían mis hermanos, mis cuñados, incluso antiguos colegas míos, todos celebrando como si la ausencia de la madre de la novia fuera un detalle sin importancia, o peor aún, un alivio. Nadie preguntaba por mí, nadie mencionaba mi nombre. Comprendí entonces que mi exclusión no era un accidente, sino una forma de limpiar la escena, de presentar una familia perfecta sin la sombra de la mujer que la había sostenido en silencio. Lucía me puso la mano sobre el hombro. «No mires más, Casilda», susurró, pero la punzada ya estaba dentro. Sentí cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en un torbellino que me impedía respirar con calma. Mi amiga quiso convencerme de que, con el tiempo, Claudia se daría cuenta de lo que había hecho, que tarde o temprano volvería a buscarme. Yo asentí por no discutir, aunque en mi interior sabía que esa exclusión era definitiva. Un corte limpio que ya no tendría vuelta atrás, y mientras la música de la boda llegaba de lejos, como un eco cruel, me sorprendí a mí misma imaginando que, tal vez, ese dolor insoportable no sería un final, sino el comienzo de otra cosa que todavía no alcanzaba a nombrar. La mañana después de la boda me levanté con una claridad que me sorprendió. El dolor seguía clavado, pero se había transformado en un impulso sereno, casi frío. Encendí la cafetera en mi piso de lavapiés, y mientras el aroma llenaba la cocina, me di cuenta de que no tenía nada más que esperar. Claudia me había borrado de su vida. Ahora me tocaba a mí borrar las cadenas que aún me ataban a la suya. Me senté frente al escritorio. Saqué las carpetas con documentos bancarios y repasé los extractos de la cuenta compartida que llevaba años sosteniendo. Allí estaba buena parte de mis ahorros, el dinero que yo había apartado de becas, horas extra y pequeños trabajos de corrección. Era el colchón silencioso que permitía a Claudia presumir de estabilidad. Sentí un nudo en la garganta, pero en lugar de llorar marqué un número de teléfono. Severiano Herrero. Notario, contestó la voz al otro lado. Viejo amigo de mi difunto esposo. Severiano siempre había sido un hombre discreto y eficaz. Le pedí una cita urgente y en cuestión de horas estaba en su despacho. Un lugar cargado de olor a madera encerada y papeles antiguos. Le expliqué mi decisión con calma: vender el piso, liquidar lo que pudiera y proteger lo restante en un fondo reservado. Firmé los trámites casi sin titubear. Cada rúbrica era una liberación, una renuncia al pasado y, a la vez, un paso hacia algo que todavía no sabía nombrar. Severiano me miró por encima de las gafas, como queriendo confirmar que entendía el alcance de lo que hacía. Yo le respondí con una frase que me salió del alma.
Si mi hija quiere un mundo sin mí, se lo concederé, pero no como ella imagina. Al salir del despacho, respiré hondo. La ciudad seguía su curso, indiferente, pero para mí todo había cambiado. Ya no era la madre invisible, ni la mujer a la que podían descartar sin consecuencias. Ahora había abierto una grieta, y pronto Claudia y Rodrigo descubrirían que la comodidad en la que se apoyaban tenía raíces en la misma mujer a la que acababan de despreciar. Claudia y Rodrigo regresaron de su breve luna de miel en San Sebastián con la soberbia intacta. Yo lo supe por las fotos que circularon en las redes, copas de vino en la parte vieja, paseos en yate, sonrisas amplias como si todo lo que habían dejado atrás careciera de importancia. Pero esa apariencia de triunfo se resquebrajó apenas cruzaron de nuevo la puerta de su piso en Madrid. La primera llamada de mi hija me sorprendió en silencio. Yo no respondí. Dejé que el teléfono vibrara hasta agotarse. Claudia insistió 2, 3 veces más, hasta que se rindió. Imaginé su gesto, ceño fruncido, labios tensos, la impaciencia creciendo. Sabía bien lo que había descubierto la cuenta compartida. Esa que siempre parecía un manantial inagotable. Estaba bloqueada. El flujo de dinero había cesado de golpe. Rodrigo, incapaz de contener su ira, estalló contra ella. Lo supe después por una vecina que lo oyó gritar en la escalera. Sus inversiones habían fallado, arrastrándolo a una red de deudas que hasta entonces se habían disimulado gracias a mi respaldo silencioso. Ahora, sin esa red, todo amenazaba con venirse abajo. Y para Rodrigo, el culpable era evidente yo. La suegra incómoda que había decidido desaparecer, Claudia, incapaz de aceptar la verdad, canalizó su furia de la única manera que conocía, la difamación. Empezó a contar a parientes y conocidos que yo había huido con dinero familiar, que les había robado justo después de la boda. Revestía la mentira de lágrimas falsas y frases ensayadas. No sé qué le pasó a mamá. Se volvió contra nosotros. Algunos asentían con duda, otros se lo creían sin preguntar. Yo escuchaba esos rumores llegar a mis oídos como ecos lejanos. No me defendí. No llamé a nadie para aclarar nada. El silencio era mi respuesta. Y mientras tanto, la semilla del miedo comenzaba a crecer en ellos sin mis recursos. El castillo, que habían levantado con tanto orgullo, empezaba a tambalearse. El mar de Galicia me recibió con un murmullo constante, como si quisiera arrullarme después de tantas noches de insomnio. Había alquilado una casita en un pequeño pueblo costero, lejos del ruido de Madrid y de las miradas inquisitivas. Allí, entre las callejuelas estrechas y el olor a salitre, comencé a aprender a vivir de otra manera, sin llamadas de madrugada, sin exigencias, sin esa necesidad de justificar mi existencia. Un día, paseando por la plaza, me encontré con un rostro conocido, Andrés Villacampa, compañero de mis años universitarios en Zaragoza. Había sido profesor de literatura como yo, pero ahora dirigía un taller literario para jóvenes. Su sorpresa al verme fue cálida, sin reproches ni preguntas incómodas. Me invitó a asistir a una de sus sesiones y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí bienvenida en un espacio donde mi voz podía escucharse sin comparaciones ni juicios. Mientras yo recuperaba un pedazo de mí misma en aquellas reuniones, el mundo que había dejado atrás comenzaba a agrietarse. Rodrigo no había perdido tiempo en culparme. Pero la verdad era más turbia. Usaba el dinero de la cuenta compartida para cubrir deudas de apuestas disfrazadas de inversiones y para financiar proyectos dudosos que nunca pasaron del papel. Su fachada de banquero prometedor empezaba a tambalearse. Claudia, atrapada en el orgullo, lo sabía. Sospechaba desde hacía meses, pero prefería callar. Admitirlo sería reconocer que había elegido mal, que había cerrado los ojos por ambición y apariencia, así que guardaba silencio, soportando las discusiones de Rodrigo y sonriendo en las cenas sociales mientras el suelo se hundía bajo sus pies. Yo, desde mi refugio gallego,
recibía fragmentos de esa realidad a través de rumores de familiares y conocidos que me escribían a escondidas. No respondía, pero escuchaba, y con cada nueva pieza del rompecabezas, comprendía que la verdad sobre Rodrigo era como una marea oscura, tarde o temprano arrastraría a todos, sin importar cuánto intentaran ocultarla. Mientras yo me adaptaba a mi nueva vida en Galicia, Claudia se aferraba en Madrid a una versión conveniente de la historia. En cada cena social, entre copas de vino y sonrisas estudiadas, repetía la misma letanía que yo la había abandonado justo después de la boda y que me había llevado dinero de la familia. Pintaba un retrato de madre egoísta y desleal, como si borrar mi entrega de décadas fuera tan sencillo como cambiar un relato frente a los demás. Sus palabras calaban en algunos. La familia política de Rodrigo, encantada de sentirse superior, asentía con aire compasivo. Algunos antiguos conocidos creyeron su versión sin cuestionarla, pero no todos se dejaron arrastrar. Mi amiga Lucía, siempre firme, reunió copias de transferencias y recibos, documentos guardados durante años en los que constaba que yo había financiado estudios, viajes y caprichos de Claudia con mis propios ahorros. Ella, junto con varios vecinos de Lavapiés, empezó a contradecir discretamente la historia, recordando a quien quisiera escuchar que yo nunca recibí nada, que siempre di más de lo que tenía. La tensión se volvió palpable. En los cafés y reuniones familiares surgían discusiones. Unos defendían a Claudia, convencidos por su discurso de víctima. Otros dudaban, recordando los años en que me vieron salir de madrugada para dar clases particulares y sostener a mi hija sin ayuda de nadie. La opinión pública se dividía, y esa grieta se convertía en un espejo de la verdadera fragilidad del relato de Claudia. Yo observaba todo desde la distancia, en silencio, sin intervenir. No necesitaba gritar mi inocencia. Sabía que el tiempo haría su trabajo. Cada mentira repetida con tanto ahínco terminaba por pesar más que la verdad. Y cuando ese peso se hiciera insoportable, el suelo bajo los pies de mi hija se quebraría. Fue en ese clima enrarecido cuando recibí una llamada inesperada. El notario Severiano Herrero quería verme de nuevo. Y comprendí que lo que estaba por venir pondría todo en evidencia sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. La llamada de Severiano Herrero no fue casualidad. Me dijo con tono firme que había llegado el momento de aclarar las cosas y que era imprescindible que Claudia y Rodrigo acudieran a su despacho. Yo no estuve presente, pero supe con detalle lo ocurrido gracias al propio Severiano, que después me relató cada instante con la serenidad de quien cumple un deber moral. Claudia entró en la notaría con el gesto altivo de siempre. Rodrigo a su lado fingiendo seguridad, y detrás los padres de él, curiosos y expectantes. Creían que iban a escuchar una confirmación de su versión, que yo me había marchado llevándome un dinero que no me pertenecía. Pero lo que Severiano puso sobre la mesa fue un golpe imposible de negar. Con documentos en mano, explicó que yo había vendido mi piso en Lavapiés y creado el Fondo Robledo, destinado a becar a jóvenes escritores sin recursos. Detalló cómo los depósitos se encontraban ya protegidos legalmente y cómo cada euro estaba registrado con transparencia. No había fuga, no había robo, no había desaparición de capital alguno. Solo una decisión firme de transformar mis ahorros en un legado cultural. El silencio que se hizo en la sala pesó más que cualquier grito. Rodrigo palideció. Los suegros se miraron entre sí con incomodidad, horrorizados al comprender que habían repetido calumnias contra una mujer que había actuado con generosidad. Y Claudia, mi hija, quedó sin argumentos. Sus labios temblaron cuando intentó esbozar una excusa, pero Severiano la frenó con la calma de un juez. Todo estaba documentado, todo quedaba claro. La máscara de víctima que había construido se derrumbó frente a todos. Su reputación se resquebrajó en cuestión de minutos. Los suegros, que hasta entonces habían presumido de su nueva nuera, se retiraron con gestos de decepción
y vergüenza. Rodrigo evitó mirarla, y Claudia, por primera vez, se quedó sola en el centro de la escena, expuesta a la verdad desnuda. Cuando Severiano terminó de contarme lo sucedido, me dijo con suavidad: «Ya no necesita defenderse, Casilda. La verdad ha hablado por usted». Y supe entonces que lo que venía después no sería solo un ajuste de cuentas, sino la posibilidad de escribir mi propia historia en voz alta. La sala de actos en Santiago de Compostela estaba llena. No eran multitudes, pero sí un público atento, compuesto de estudiantes, curiosos, amigos de Andrés y vecinos que habían oído hablar de mi libro. Aprender a soltar había nacido de noches silenciosas junto al mar, cuando por fin me atreví a poner en palabras aquello que había callado durante toda una vida: la maternidad que consume y da fuerza, la soledad que lastima y enseña, la dignidad que nadie debería arrancar. Subí al estrado con las manos algo temblorosas, pero al ver a Lucía y a Andrés en la primera fila, sus rostros serenos y cómplices, sentí un ancla en medio de la emoción. Comencé a leer fragmentos, y cada palabra me sonó liberadora. No buscaba compasión, ni venganza, ni aplausos. Quería dejar constancia de que mi historia valía por sí misma, que incluso desde la invisibilidad podía levantarse una voz clara. Mientras leía, creí notar una figura familiar al fondo, un rostro inclinado, los ojos brillantes que evitaban la luz. Claudia. Mi hija había venido en secreto. Sus labios apretados y las lágrimas contenidas me atravesaron como un recuerdo imposible de borrar. Seguí leyendo, sin detenerme, como si el silencio entre nosotras formara parte de aquella confesión. Al terminar, el público aplaudió con calidez. Bajé del estrado y me senté a firmar ejemplares. La fila se alargaba. Manos que estrechaban las mías, palabras de aliento que me parecían un regalo inesperado. Fue entonces cuando Claudia se acercó, insegura, como una niña que duda antes de pedir perdón. Nuestras miradas se encontraron. La suya pedía, la mía ofrecía calma. No dije nada, me limité a dedicarle una mirada serena. Antes de girar el rostro y seguir firmando para quienes esperaban, el murmullo del público envolvió aquel instante. Claudia retrocedió, confundida, y yo comprendí que aún no podía concederle un lugar distinto al que ella misma me había negado. Afuera llovía suavemente, y al escuchar el golpeteo de las gotas contra los ventanales, supe que aún quedaba un último paso para cerrar del todo esa herida. Las olas golpeaban contra las rocas con una cadencia firme, como si marcaran el compás de mi nueva vida. Sentada en la terraza de mi casa, frente al mar gallego, me descubrí en calma. Ya no era la madre invisible, la mujer que vivía en la sombra de los logros ajenos, ni la figura sacrificada a la que se podía apartar sin consecuencias. Ahora era yo, completa, con mis decisiones, mis palabras y mi silencio convertido en fuerza. El eco de aquellos años de renuncia ya no me dolía como antes. Lo había transformado en páginas, en un libro que otros leían con respeto, en un fondo que daba oportunidades a jóvenes con talento. Mi rechazo ya no era una herida, sino un legado. Y entendí que esa había sido siempre la diferencia. Ellos construían apariencias. Yo había levantado raíces. De Claudia me llegaban rumores vagos. Su matrimonio con Rodrigo se resquebrajaba, como un edificio mal cimentado. La mentira no había podido sostenerse, y la presión de las deudas los había dejado al descubierto. Orgullosa, ella seguía callando, incapaz de reconocer que la vida que presumía estaba construida sobre mis sacrificios. No me alegraba de su desgracia, pero tampoco me sentía culpable. Cada cual debía afrontar el peso de sus decisiones. Una tarde, salí a caminar por la playa junto a Lucía y Andrés. El viento era fresco, y la arena húmeda se hundía bajo nuestros pasos. Lucía reía con una anécdota. Andrés me hablaba de un nuevo proyecto en su taller literario, y yo los escuchaba con la gratitud serena de quien sabe que todavía quedan caminos por recorrer.
Sentí que, por fin, estaba al inicio de una etapa vital distinta, más mía que nunca. Me detuve a contemplar el horizonte y, con voz baja, pero segura, murmuré: desaparecer no fue